Bien, bien. Hermosa tarde, entonces hoy acá con mi hermano Raúl. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Espero que todo bien. Igual para, Todo bien, mi hermano, gracias a igual Dios. para aquellos que puedan o vayan a ver o escuchar este audio hoy, esta tarde tan hermosa, siempre haciendo un espacio, un horario como a veces regularmente lo hacemos el día martes. Pues aquí estamos nuevamente hoy, desde ya nuestros abrazos, nuestros saludos para cada uno de ustedes. Hoy tenemos un bonito tema, siempre hablando de oración. Eh, desde ya, pues espero que ustedes puedan ponerle mucha atención. Una cosa también que quisiera solicitarles es que compartan, ¿verdad? Apóyennos a compartir. Cuando decimos apóyennos, pues porque es necesario enviar el mensaje, enviar estos videos. Vamos a tratar la manera de que los videos sean de 30 a 35 minutos, por ahí mínimo, a veces uno o dos videos, a veces con el tema de primera parte y segunda parte, pero necesitamos que lo compartan, por favor, ¿sí? Ahí a los amigos, a los hermanos. Creo que son temas a veces muy nutritivos, espiritualmente hablando. Así es de que desde ya, pues por favor, compártanlos. Si ustedes quieren suscribirse también al canal también, ¿verdad? Mi nombre es Luis Gómez, Pastor Luis Gómez, y ahí van a encontrar nuestros videos. Por favor, qué bueno es que si nos pueden dejar un comentario o preguntas, qué sé yo, creo que también va a ser de mucha bendición el poderles ver con esas expresiones o esas preguntas. Así es de que espero que ustedes se suscriban, ¿verdad? Y hagan clic ahí al suscribirse. A veces es sencillo, la campanita creo que es también algo que se hace, ¿verdad? Desde ya pues los invitamos a que esto sea una realidad. Estamos ahí entonces para poder esta tarde comenzar nuestro tiempo. Así es de que solo permítanme, voy a colocar mi, creo que no tengo audio por acá, ahí estamos. Muy bien, ahora sí, vamos a ver. Bueno, yo creo que ahí estamos. Vamos a ver si se nos escucha. ¿Será que me puede hablar por ahí, licenciado Raúl? ¿Me puede hablar, licenciado Ahí Raúl? estamos, Ah, sí, sí. Sí, es que estamos. ahí estamos. Muy bien, es que no tenía colocado ahí el audio acá, no escuchaba nada. Bueno, muy bien, entonces comenzamos. Pues el Ok. tema de esta tarde es sobre las vanas repeticiones en la oración. Un tema bastante bueno, especial. Se podría pensar a veces también, podría hacerse a veces extenso, pero dentro de todo lo que podamos ahí compartirles hoy, esperamos que sea de bendición. ¿Serán buenas? Una pregunta que sobresale desde ya al iniciar esto acá. ¿Serán buenas o malas las repeticiones en la oración? Vea lo que le estoy diciendo, ¿va? ¿Serán buenas o malas las repeticiones en la oración? No estoy incluyendo algo que dije al inicio, ¿verdad? Que ya se darán cuenta ustedes. Vamos a leer el pasaje que queremos tomar como base hoy esta hermosa tarde. Mateo, o sea, el Evangelio de San Mateo, capítulo 6 y versículo 7, un pasaje bastante conocido. Y dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Bueno, este pasaje es un pasaje bastante comentado, ¿sí? Criticado, si se quiere, por por los alrededores, digo así de esta manera, porque nosotros como iglesia protestante, ¿sí? Iglesia evangélica protestante, pues quizá a veces nos pueden criticar y a veces se escucha, según yo tengo entendido, también a veces oigo, veo audios, videos, y yo creo que de alguna manera también yo he escuchado que se nos dice que nosotros también criticamos a la Iglesia Católica. Yo creo que cada cosa, ¿verdad? Cada uno tiene su manera de hablar, su manera de pensar y qué bueno es que sea crítica constructiva, ¿verdad? Y que no sea tanto por cuestiones ahí de ir más allá de esos debates, ¿verdad? Yo creo que
Más que eso, pienso que no debería ser, pero sí, creo yo, el comentar o criticar, pero de manera constructiva, o sea, hablar con la verdad más que todo, o sea, tratar de analizar bien los textos y los contextos, ¿verdad? Para poder entonces llevar un buen mensaje. Así es de que este tema es un tema bastante controversial, criticado, si lo vemos de esa manera. Entonces, qué bueno es que hoy pues el Señor nos va a dar el Espíritu Santo, creo que nos va a llevar a término para poderles dejar algo constructivo, algo que les pueda enseñar, algo que les pueda sacar a muchos, bien sea católicos o evangélicos o cualquier otro tipo de religión, que les pueda sacar de las dudas, porque a veces hay tantas dudas, ¿verdad? Dentro de todo esto. Así es de que, muy bien, vamos a ir hacia adelante entonces en este nuestro tema, ¿verdad? Creo que va a estar muy bueno. Pastor, perdón, licenciado Raúl, yo confundiendo aquí con los amigos que no se quieren presentar, ¿verdad? Bien, decimos al licenciado Ranferí, igual también al pastor Carlitos, de repente está con nosotros, al pastor Juan, pero mientras tanto aquí estamos nosotros, licenciado Raúl, llamado hermano, ¿qué tal si comenzamos ahí? Hay tanto que hablar, vamos a utilizar esos 20 minutos, creo yo. Por favor, usted pueda ahí saludar y de inmediato entrar a esta parte para ir, vamos a ir tomando, aquí hay muchas cositas importantes para poder despejar. A mí me gustaría hablar, pues, estamos hablando de oración. Ahí hay algo que dice no usar, primeramente, y ahí hay algo que también aparece, vanas. También esto, para ir entendiendo todo esto, yo quisiera como que fuéramos viendo despacio, pero igual lo que usted tenga ahí y yo igual ajustaré con cada parte que tengo en mi mente, en mi corazón, y ahí unir quizá vanas repeticiones y ante todo, porque repeticiones es algo de lo cual creo que es el enfoque también principal hoy esta tarde. Muy bien, hermano Raúl. Sí, hermano, gracias, pastor. Debemos arrancar con algo que dijimos ya hace varias sesiones de estas, pero vale la pena recordarlo porque es nuestra, pero lo que enseña la Biblia es que orar es comunicarse con Dios. Y cuando Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, cómo arranca la oración modelo es muy interesante. Que por cierto, no es una oración solo para repetirla y repetirla y repetirla, sino es una oración que tiene, que es un modelo que incluye más que seguramente las vamos a ver en un momentito, pero lo que me llama la atención a mí del punto de arranque de la oración es a quién se ora. Y arranca la oración diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Y en otra parte de la Biblia, el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, ese Espíritu que nos hace decir, Abba Padre, que en términos, papito, papá. Lo que nos quiere decir Jesús en la oración entonces es que primero es hablar con Dios y segundo que es hablar con nuestro Padre, como un hijo se comunica a un padre. Y por eso es que hay tantas alusiones a la familia, al padre, al hijo. Jesús dijo en una ocasión, ¿quién de ustedes si su hijo le pide un pan le da una piedra? ¿Quién de ustedes si su hijo le pide un pescado le da una serpiente? Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas o buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Y entonces ahí entendemos que nuestra oración es no al primer ministro. Obviamente conocemos los atributos de Dios. Dios es creador, es sustentador, es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Dios es amor, Dios es fuego consumidor. Y podemos repetir todo lo que dice la Biblia respecto a Dios. Pero cuando oramos, la Biblia nos invita a hablar con nuestro papá, con nuestro padre, como el hijo se acerca al padre. Entonces, creo que ese es el punto de arranque. Luego, pues ya iremos viendo a lo largo de esta sesión lo que nos ha planteado ahí el pastor, que es el tema de las vanas repeticiones.
Yo tengo un pasaje que voy a compartir en algún momento, solo termino esta primera participación con esto. Muy bien, yo creo que muy buen principio ahí. Estamos hablando de oración y yo creo que el licenciado Raúl pues ya nos introdujo ahí a esa parte. Bueno, yo creo que sí es tan importante. Yo creo que todos ya los que como cristianos, yo creo que la gente cristiana ya tenemos muy claro en cuanto a cuando hablamos, hacia quién hablamos, y qué bueno lo que el licenciado Raúl nos acaba de decir para que recordemos que es parte de nuestro tema siempre, ¿verdad? Porque estamos hablando y orando, dice, cuando tú estés orando definitivamente, ya sabemos y tenemos que tener claro a quién es que oramos. Algo muy importante para ir entrando a esta parte de las vanas repeticiones es lo que hace tan específico acá en este versículo y dice, y orando, no, no, perdón. Bueno, esta parte es lo que tenemos como base, pero me llama mucho la atención a lo que usted estaba diciendo, que está más adelantito, ¿verdad? Versículo 9, hacia eso que quiero llegar ahí, ¿verdad? Por la parte introductoria, que cómo es que enseña cómo es que enseña Jesús a los discípulos, ¿verdad? Diciéndoles de que la oración pues, definitivamente es dirigida hacia el Padre. Una oración definitivamente como cristianos, todos los que sabemos de oración, hacemos oración, cristianos, definitivamente sabemos muy bien que la oración es dirigida al Padre. Entonces, cuando es dirigida al Padre, bueno, habrán y saldrán muchas cosas acá, tal vez conceptos, conocimiento también mismo de la palabra, que cuando nos acercamos o queremos hacer una oración, sabemos que tenemos que hacer la oración. Entonces, hoy día, como cristianos, tenemos que tener muy claro que nosotros, nuestra oración es una oración directa al Padre, directa a Dios, Dios que es espíritu, ¿sí? Así debe ser nuestra oración, pero como tenemos conocimiento en la palabra, donde habla también que tenemos un mediador únicamente. Y eso lo podemos encontrar en cómo se llama en Hebreos, ¿verdad? Donde entonces habla sobre eso que tenemos un mediador, es el único mediador. No hay otro por el cual podemos llegar al Padre. Ahora, ayudas podríamos tener, fíjense, mire la diferencia, ayudas, una ayuda es el Espíritu Santo, que es el que también intercede por nosotros, y él conduciendo, y mire el orden que estoy tratando de decir, y él conduciendo al hombre, me conduce a mí, me dirige a mí, entonces también ahí va el orden. Entonces nosotros como siervos de Dios, como gente de Dios, todos aquellos que les encanta la oración, él puede ser tu ayuda también, ¿verdad? Porque él tiene al Espíritu Santo y entonces él te va a ayudar a ¿cómo se llama? Llevar una oración entonces a Cristo Jesús, y Cristo Jesús llevará al Padre esa petición, oraciones, necesidades, rogativas que tengamos. Así es el orden. Y quiero aclarar algo, ¿verdad? Que estamos hablando pues por esto de la oración, para ir entrando a esto de las vanas repeticiones. Yo quisiera como agregar algo más aquí para poderle dar ahí, entrando nuevamente al licenciado Raúl. Y es que hay algo muy importante que debemos de saber, iglesia. Por favor, tiene que ser de esta manera, ¿sí? Como es nuestra oración, que nadie nos confunda, que nadie te confunda, y para aquellos que están equivocados con situaciones erróneas, sabemos, ¿verdad? Y con todo el perdón, igual trato de decirlo porque estamos educando a la gente cuando venimos y ponemos, anteponemos o tal vez solicitamos o le pedimos a una persona muerta. Yo quiero decirle algo. A una persona muerta no se le puede pedir como que yo le pidiera a mi abuelita, a mi abuelito que ya murieron, que ruegue por mí. Eso no se puede, eso no se vale. Eso es un gran error, el poder, el estar pidiéndole a una persona que ruegue por mí. Eso no está bien. Definitivamente no está bien, porque la palabra realmente nos puede enseñar, y ya iremos viendo, posiblemente pues vamos a ver si ponemos algunos pasajes, pero es que es una realidad con lo que dije anticipadamente, solamente un mediador hay, y de ahí los demás son ayudas, claro, ayudas, pero tengo que pedirle yo ayuda a una persona viva, no a una persona muerta. Así es de que, bueno, por ese lado ya iremos viendo algunas cosas más por ahí. Dejo el tiempo, licenciado Raúl, para continuar. Perfecto. Muy bien. Veamos lo que en el contexto en el cual Jesús
dijo esta frase que estamos considerando el día de hoy. Recordemos del monte, donde dio una serie de enseñanzas para la vida práctica que fueron vigentes hace 2000 años, siguen vigentes hoy y seguro serán vigentes mientras el hombre transite aquí en la tierra. Pero es importante cuando le dice a los discípulos el tema de la oración, a los judíos líderes, a los fariseos, a la gente del pueblo de Dios que conoce de Dios, que ya utilizaba la oración como un medio de exhibicionismo. Y Jesús les dice, mire, cuando ustedes oren, y me llama la atención el recurso didáctico que Jesús utiliza, porque en los recursos didácticos, los que somos maestros sabemos que buscamos la manera de hacer llegar nuestra enseñanza a nuestros alumnos. Y por ejemplo, en algunas ocasiones se aconsejan, mire, empiece por lo positivo, no por lo negativo. Bueno, esa es una recomendación y es un recurso. Pero algunas veces empieza uno por lo negativo. Entonces, por ejemplo, yo quiero hablar de la motivación. Y entonces empiezo mi clase hoy diciendo, muy bien, mis queridos estudiantes, vamos a arrancar por esto. Les voy a decir que no es la motivación. La motivación no es A, no es B, no es C. Y luego ya les digo, la motivación es tal cosa. Es un recurso. Y Jesús utilizó este recurso. No empezó diciéndoles, oren así. No, les dijo, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas que aman a orar de pie en las sinagogas. Era un modo de exhibirse y de que la gente dijera, wow, este hombre es de Dios, este hombre cómo ora. ¿Mm? Y Jesús dijo, la oración no es para exhibirse, no es, diríamos en términos más coloquiales, no es para darse color. ¿Mm? Y segundo, no sean, y aquí toma a otro grupo, no sean como los gentiles. Fíjense que son dos grupos diferentes, porque por un lado están los judíos que conocen al Dios verdadero, pero por el otro lado están los gentiles que tienen sus propios dioses. Los gentiles tenían toda la influencia romana, por tanto toda la mitología romana. Tenían toda la influencia griega, por tanto la mitología griega. Así que ellos tenían infinidad de dioses, Artemisa, Zeus, Apolos, en fin, cantidad de dioses para todos los gustos, tamaños y edades y lo que se quiera. Pero ellos tenían su propia manera de acercarse a sus dioses y seguramente una de las cosas que hacían era repetir y repetir y repetir y repetir. Por supuesto, tenían que repetir porque le estaban hablando a dioses sordos, a dioses que no oyen. Ahora, yo quiero que ustedes me acompañen, por favor, los que tengan Biblia por ahí. Vamos a ir rápidamente al primer libro de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Tenemos ahí el famoso incidente de Elías y los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Esos profetas que habían encantado, fascinado al pueblo de Dios y los había llevado por otro rumbo. Elías les hace un desafío, les dice, bueno, vamos a ver quién es Dios, quién es el verdadero Dios. Vamos a pedir que el Dios que sea el verdadero Dios responda con fuego. El Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Y entonces lo vemos ahí en el versículo 25, desde el 24 dice, entonces invocarán ellos el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal, ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero, invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Y pongámosle atención a esto. Desde la mañana
hasta el mediodía. O sea, pasaron horas y horas y horas. ¿Y qué decían? El versículo ahí lo dice 26 en la segunda parte. Baal, respóndenos. Gritaban mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, les decía. Seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando o esté ocupado o de viaje, o diríamos hoy está revisando su chat, sus redes sociales. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Y comenzaron entonces a gritar más fuerte y oigan esto, y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron con su espantosa algarabía hasta la hora del sacrificio vespertino, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Vean esto último. Entonces Elías les dijo a todo el pueblo, acérquense, así lo hicieron, como el altar del Señor estaba en ruinas, él lo reparó, luego recogió 12 piedras, ya sabemos los de las piedras. Versículo 33, colocó la leña, descuartizó el buey. 34 dice, llenen de agua, 4 cántaros, háganlo una vez más, les ordenó, por tercera vez háganlo, el agua corría. Versículo 36, a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante. Oigan esto, dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor. Respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. Esa fue toda la oración de Elías. No tardó 10 horas, no tardó 20 horas, no repitió palabras y palabras, ni se tuvo que sangrar. Esa fue toda su oración. No sé cuántas palabras hay ahí, pero habrán, si mucho, unas 20, 25 palabras, tal vez, si mucho, 30. Y luego exclamó el Señor, cuando todo el, bueno, dice entonces el versículo 38, en ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo y hasta lamió el agua de la zanja. Diríamos, lo demás es historia. El tema es la comparación de las oraciones. Los gentiles, los profetas de Baal tardaron horas y horas gritando, repitiendo, haciendo mil cosas, y Elías hizo una oración concreta, quizás 25, quizás 30 palabras. No hizo gran aspaviento y la oración fue respondida. Esto lo que nos demuestra es lo que nos dice Jesús. No son las vanas palabrerías las que van a ser escuchadas. Por eso él dijo, no sean como los gentiles. Ustedes cuando oren, dice, y ahí vienen las recomendaciones de cómo debemos orar. Pero el punto entonces es, no son las vanas palabrerías, las huecas palabrerías, porque vano es hueco, es vacío, no tiene nada. Y así es la palabra que muchas veces utilizamos, porque ojo, los cristianos, hijos de Dios, a veces también nos metemos a vanas palabrerías pensando que por eso nos va a escuchar el Señor, y la Biblia y Jesús nos dice, no es así. Ahí la dejo, pastor. Sí, muy bien. Yo creo que este pasaje nos ayuda mucho, Primera de Reyes, ¿verdad? La historia de Elías y esa confrontación, ¿verdad? Que hizo con los Baales, con esta gente, ¿verdad? Que su adoración, sus oraciones eran elevadas a dioses muertos, ¿verdad? Sin embargo, le creían. Yo no sé hasta dónde podía llegar, digo yo, la ignorancia para que eso se realizara, ¿verdad? De alguna manera. Y esta es la clase de gente pagana. Esta es la clase de gente pagana. Entonces, me gusta mucho, sí, lo que resalta acá y precisamente lo que usted decía, ¿verdad? Hablaba ahí sobre, según su versión, ¿verdad? La clase de gente o los grupos de gente.
y en esta versión que tengo yo también así, es una versión de estudio, es Reina Valera. Aquí especifica, dice, como los gentiles, está haciendo una cierta comparación, ¿verdad? Y los gentiles, usted ya lo dijo, romanos, griegos y todo lo que hoy día pues tiene que ver con todos los países, ¿verdad? Nosotros mismos, esta gente de por allá de cómo se llama, de Oriente y nosotros de Occidente, pero específicamente los judíos yo me ponía a pensar, ellos tenían, tenían el conocimiento, yo creo, muy claro de cómo era que se oraba a Dios. Hoy día yo me ponía a pensar allá en Israel, ahí en los muros de lamento, creo que no sé si ahí en los muros de lamento es donde se ponen a orar, ¿verdad? Esta gente, y es la gente, no sé, yo creo que de toda clase de gente hay ahí, pero habrán algunos que sí, dentro de lo que es la gente israelita, la gente judía, ellos saben cómo tienen que hacer las cosas. Y mucha gente quizás solo lo que hace, que gente que va de otros países y van y se acercan ahí, quizás van a, de hecho van a orar, ¿verdad? Pero cada uno en la forma como lo hace. Ahora el asunto es esas oraciones, ¿verdad? ¿Estarán llegando o no? ¿Habrán vanas repeticiones ahí? Solo papá Dios sabe qué es lo que está sucediendo cada día, cada momento, cada hora, cada tiempo que ahí es como asignado para eso. Pero bueno, el punto acá es también muy interesante el que yo me ponía a pensar, ¿verdad? Y por eso les dije al iniciar, ¿son buenas o son malas las repeticiones? ¿Son buenas o malas las repeticiones en la oración? Cuando trato de decir esto y no estoy incluyendo vanas repeticiones, sino solamente repeticiones, yo quiero decirles algo de que qué importante es echarle un poquito de ojo a esto, porque ¿quién no repite? ¿Quién no hace repetición en palabras en medio de una oración? ¿Quién no hace esas repeticiones? Yo creo que todos, cristianos evangélicos y fuera de lo que son los cristianos evangélicos protestantes, nosotros, ¿verdad? Me ponía yo a pensar que quién no hace repeticiones. Entonces yo no voy a criticar esa parte, ¿verdad? De repeticiones en la oración, pero ya me escucharon haciendo una diferencia ahí, ¿verdad? Igual en todas las demás que hay, los católicos mismos, yo creo que me entenderán. Entonces, yo creo que esta parte es así. Ahora el asunto es cuando viene entonces Jesús acá, él al darse cuenta de lo que estaba pasando a su alrededor, yo creo que por eso es que él dice estas palabras, ¿verdad? Y entonces pone vanas repeticiones, porque como usted decía, la palabra, el concepto de algo vano, según el diccionario, quiere decir, ¿verdad? Algo hueco, algo vacío, algo sin fundamento. Entonces eso a mí me dice que tiene que tener un fundamento. Y cuando a mí me dice el concepto, según la RAE, ¿verdad? El diccionario de la Academia Real Español, yo creo que ahí lo que nos trata de decir cuando se entiende, ¿va? Que es algo, que en todo lo vano es algo vacío, algo hueco, es algo que no tiene nada, pues, o sea, es algo que no tiene ni valor, ¿va? Y por eso entonces el concepto mismo agrega sin fundamento. O sea, que sí tiene que tener un fundamento, ¿verdad? Para poderse entonces tomar como una verdadera. Y miren la palabra que estoy usando, una verdadera oración, como que entonces hay oraciones que no son verdaderas. Hay oraciones que definitivamente no están siendo muy conscientes, o sea, que como que no estamos tan conscientes cuando estamos orando, como que de repente estamos orando y estamos pensando en la gallina, ¿verdad? Que se está cociendo, si fueron a la iglesia y dejaron allá cociendo algo en la cocina, o bien aquel que, ¿verdad? También está ahí en la casa, pero está pensando, tal vez dedicó a hacer oración en su casita, ¿verdad? Y de repente está pensando en el negocio que tenía que realizar. Y yo creo que a veces esas cosas pasan. Entonces, cuando entramos a ese espacio en nuestras oraciones, estamos entrando a una oración hueca, vacía, ¿verdad? Porque no estamos conscientes. Para hacer una oración verdadera, una oración consciente, una oración que no entre en lo que tratamos de decir de vanas repeticiones en la oración. Yo creo que tenemos que estar muy conscientes y en una meditación tan especial, pues
Yo creo que Elías no estaba volando pájaros, ustedes. Elías, cuando él estaba haciendo esa oración, él estaba muy consciente, muy claro, él estaba meditando de quién era su Dios y a quién era que le estaba hablando, qué gente era la que estaba a su alrededor. Él sabía muy bien quién era ese Dios todopoderoso. Entonces él a la vez estaba como recordando, ¿verdad? Por el conocimiento que tenían estos hombres, ¿verdad? El conocimiento mismo del historial, de lo que vivieron sus antecesores, pues. Entonces, yo creo que la palabra misma nos ayuda para poder entonces contemplar al Altísimo, al Dios Todopoderoso, al único. Por eso nuestra oración puede ir directa sin necesidad de estar anteponiendo nada más que directamente al Padre. Y qué bueno también igual pedirle a Jesús, ¿verdad? Que Él interceda por nosotros, pedirle al Espíritu Santo que Él interceda por nosotros, que nos ayude a llevar una verdad. Y qué bueno es que la Biblia es todo la fórmula, digamos así de esta manera. Y eso mismo es lo que dice acá en su versículo, cuando Jesús viene y les enseña a los discípulos, versículo 9, ¿verdad? Oraréis así. Y comienza hablando, oraréis, ¿verdad? ¿Cómo comienza? Padre, Padre, Padre nuestro, ¿verdad? Que estás en los cielos. Entonces, toda esta parte que es la fórmula que él dejó, esto no es tanto como para repetirlo, ¿verdad? 10 veces la misma fórmula. Yo no la podría estar repitiendo 10 veces como muchos las hacen, pero igual, si usted lo hace consciente, solo Dios puede examinar esa oración. Solo Dios, papá lindo, Él puede examinar esa oración, pero no se puede como poner obligatoriamente una oración a alguien, mira, porque pecaste vas a tener que hacer unas 10 oraciones del Padre Nuestro. No, yo pienso que la oración debe ser tan libre, no debe ser obligada, sino debe ser muy libre. Por eso entonces decía esta palabra de consciente, una oración muy consciente, muy en dónde es que estoy parado, pues y a quién es que le estoy hablando. Y qué bueno es que entonces no sea repetitivo de alguna manera, entendiendo que no debe estar hueca esa oración, no debe estar vacía, no debe estar sin fundamento, es que debe tener fundamento. Y es que esto de la oración es tan lindo, ustedes, hombre. Yo a veces me pongo a pensar que cuando yo me recuerdo que a veces abro una ventana, empiezo a observar la noche, que las noches, las noches en el cielo, cuando uno observa, las noches a veces son diferentes, que a veces hay luna, que a veces no hay luna, que a veces es una luna menguante, creciente, qué sé yo, luna llena, luna nueva. Entonces, qué lindo es poder observar y contemplar, y en medio de ese contemplar de la hermosura de Dios, orar. Esto es lindo. Yo creo que el licenciado Raúl, usted decía algo y tal vez voy a discrepar un poquito en algunas cosas, para que igual también ustedes que nos escuchan, créanme que yo pienso y he dicho algo, la cantidad de oración no hace al orador en cuanto a la oración, ¿sí? No al que habla, sino al que hace oración. Importante es entonces que no es tanto el tiempo que se pueda orar. Yo puedo orar 5, 10, 15 minutos, pero si estoy haciendo una oración muy, muy consciente, muy, muy verdadera, que solo Dios la va a examinar, yo creo que esa oración va a ser importantísima y va a tener su respuesta, bien sea para hoy, para mañana, para un año, yo no sé, pero la va a tener. Eso es algo que también hemos venido hablando, ¿verdad? En cuanto a respuestas de las oraciones, pero también las oraciones, una oración también puede ser de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, pero siempre y cuando tenga fundamento. Es que ¿cómo vamos a detener a alguien que quizá está de rodillas, de repente se para? Otra de las cosas importantes es una oración verdadera, una oración real, sí, una oración de aquellas que el Señor recibe. Yo pienso que no, también no hay una posición, no hay posición en cuanto a que esté parado, que esté sentado, que esté o que tenga que ser solo de rodillas la oración. No solamente de rodillas usted puede orar, usted puede tener la posición que sea en la casa, en el rinconcito donde usted está. Magnífico, la oración es de esa manera, pero tiene que tener fundamento, ¿sí? Por favor, interesante esto que estamos tratando de trasladarles, y yo creo que habrán muchas cosas más ahí que podríamos decirles, ¿verdad? Y entonces usemos las palabras correctas y mire, no se preocupe por lo que aquí dice, ¿verdad? No uséis vanas repeticiones, no se preocupe en usar palabras repetidas, no se preocupe, mientras tenga fundamento, ¿sí? Mientras tenga fundamento, excelente. Yo creo que Dios no recibe casacas, pero usted sabrá, analice eso que le estoy diciendo. Pero qué interesante es entonces el saber
cómo orar y a quién orar y a quién pedirle ayuda, por favor, sí, porque solo un mediador hay nada más. Recuerde, no puede usted pedirle a un muerto para que le ayude en sus oraciones. Dejo un tiempito también igual ahí para licenciado Raúl y poder continuar un poco más. Ok, tal vez solo quiero ampliar eso del tema del tiempo que tocaba el pastor. A ver, digamos que en el caso de Elías y los profetas de Baal se dio un contraste interesante, porque ellos pasaron toda una mañana y dice ahí que hasta la hora del sacrificio vespertino, o sea, pasaron varias horas, pero orando oraciones vanas, oraciones vacías, Claro. porque iban a un Dios que no es Dios. Y Elías utilizó unos, qué sé yo, 3, 4, 5 minutos. Si nos apegamos a lo que dice la Biblia, no le llevó tanto tiempo. Ah, pero cuidado, cuidado. Eso no quiere decir que Elías no fuera un hombre de oración. Amén. Solo recordemos esto. El tiempo de oración sí va a ser importante en la medida en que no sea oración vacía. Yo ejemplo, y creo que es el ejemplo más claro, si ustedes pueden ver ahí en Lucas capítulo 6, versículo 12, oigan lo que dice. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña. ¿Qué se fue a hacer Jesús a la montaña? A ver el paisaje, a oír música, a leerse su libro. Ahí lo dice claramente el pasaje. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar, a orar. Pero aquí sigue. Y pasó toda la noche, dice esta versión, que es la nueva versión internacional, y pasó toda la noche en oración a Dios. Es decir, no fueron 5 minutos, no fueron 10 minutos. Dice ahí la Biblia que fue toda la noche. Entonces, cuando tocamos el tema del tiempo en la oración, no nos referimos a que ya con una oración de unos 5 minutos que yo haga ya es suficiente. No, no. La Biblia nos enseña, incluso Jesús en el mismo pasaje que estamos considerando hoy, dice, y tú cuando ores, enciérrate en tu recámara, enciérrate en tu cuarto. Pero miren, lo que viene es lo que me llama la atención, porque Jesús dice en ese mismo contexto, que hablemos a nuestro Padre en secreto. Y lo que nosotros hablemos en secreto, el Señor lo recompensará en público. Entonces, volviendo al pasaje de Elías y los profetas de Baal, ¿cuánto oraron los profetas de Baal? No sé, quizás 6, quizás 8 horas. ¿Cuánto oró Elías? Quizás 5 minutos. Ah, bueno, quiere decir eso que es mejor orar 5 minutos que 8 horas. No, 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 no. No. Lo que quiere decir es, primer lugar, a quién oramos. Y unos estaban orando a dioses paganos y otro estaba orando al Dios verdadero. Segundo punto. Segundo punto. Elías era un hombre de oración. O sea, lo que estaba haciendo en aquellos 5 minutos de oración era el respaldo que Dios le estaba dando de horas y horas y horas de oración. Lo mismo pasó con Jesús. Jesús necesitaba orar. Cualquiera diría, no, pues si era el Hijo de Dios, ¿para qué iba a orar? Si él... Sí, pero como ser humano nos enseñó que es necesario orar y pasó toda una noche orando. ¿Qué viene después? La Biblia lo dice ahí en este pasaje. Dice que luego al día siguiente llamó a sus discípulos y escogió a los 12. Yo puedo pensar, mis hermanos, que Jesús en aquella noche estaba orando, Padre, dirígeme con respecto a quiénes van a ser los 12 que me van a acompañar. Padre, yo te ruego que tú los prepares con tu Santo Espíritu. Padre, yo te ruego por cada uno. Señor, si quieres que sea Pedro, que sea Juan, que sea Jacobo, que sea hasta Judas entró en la oración, seguro que sí. Pero Jesús se pasó orando, dice la Biblia, toda la noche. Pero luego, y no fue la única vez,
estoy seguro que en muchas ocasiones Jesús se pasó orando, haciendo vigilias. Pero ¿qué sucedía? Que Dios el Padre respaldaba ese tiempo de oración con sus hechos. Ya después, para ir a sanar a un leproso, para ir a sanar a un cojo de nacimiento, para ir a sanar a un ciego, ya Jesús ya no necesitaba 8 horas de oración. No, si había tenido la comunión con el Padre, aquí ya solo quedaba que el Padre respaldara lo que él había hecho. Quiero terminar mi comentario con esto, para respaldar lo que dice el pastor. No confundamos vanas palabrerías con persistencia en la oración. Son dos cosas diferentes. Vana palabrería es una cosa y persistir en la oración es otra. De hecho, en Lucas 18:1, Jesús dice, Lucas dice, y Jesús les relató una parábola para que hacerles entender la necesidad de orar y no desmayar. O sea, persistir en la oración. Persistir es diferente a vanas palabrerías. Y si Jesús mismo dice que persistamos en la oración, es que debemos persistir. Y de ahí viene la famosa aquella parábola de aquella mujer que fue a pedir justicia hasta que se le hizo justicia. Ese es mi comentario, mi hermano pastor. Muy bien. Yo creo que hay un pasaje bien interesante, creo que es Mateo 26. Si me puede ayudar ahí porque se me fue ahorita acá mi internet, creo. Cuando Jesús va, invita a los discípulos. Quiero llevarles ahí, mientras usted me lo busca ahí, solo que se me fue acá mi teléfono y lo tenía. Pero es capítulo 26 de Mateo, el Evangelio de San Mateo. El asunto es que a lo que quiero llegar acá, por lo que usted estaba diciendo y porque cabe dentro de lo que estamos hablando de las repeticiones, ¿verdad? En la oración, y que a veces hay mucha confusión. La Iglesia Católica a veces se defiende por las clases de oraciones que ellos hacen y a quién es que le ruegan por esa misma situación. A veces se confunden realmente y se defienden con este pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 26, y tratan de poner, si Jesús, dicen ellos, ¿va? Si Jesús hacía repeticiones en sus oraciones, dice, porque exactamente ahí habla de que entonces viene Jesús, invita a los discípulos a ir a orar al monte, ¿verdad? Y entonces Jesús, a la hora de llevarlos, pues ellos se quedan, dice, esperándolo, y él se va en lo secreto a orar. Él está haciendo su oración en secreto. Entonces va una vez, dice, ¿verdad? Y se pone a orar. Y de ahí entonces 1 hora, creo que en algunas se especifica el tiempo, 1 hora, y regresa y vuelve otra vez, va a ver qué es lo que están haciendo los discípulos, y de inmediato entonces, al ver que están durmiendo, vuelve a regresar una y otra vez, y hasta que son 3 veces las que dice que, ¿verdad? Llega a verlos. Pero dentro de eso dice ahí en el pasaje, que dice que él repetía la misma oración, no sé, porque no me lo lee, porfa. Versículo 44 dice, dejándolos se apartó de nuevo y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Ahí está. Esto es para que quede claro. De esa oración a veces, o esa oración es la que usan los amigos católicos, ¿verdad? Y con todo respeto, igual yo bendigo su vida, pero estamos tratando de educarnos, porque yo igual, a mí me gusta aprender y me gusta entender la cosa, pero no usemos la palabra para defendernos, pues, y quizá a veces estamos equivocados. Sí, Jesús hacía las mismas, repetía las mismas palabras, pero esas palabras nunca fueron huecas, vacías, nunca fueron sin fundamento. ¿Y quién más que él con el gran ejemplo? Yo creo que él no hacía y no hizo nunca una oración como la que hace el humano hoy, con sus doctrinas, porque realmente lo que ha pasado en la iglesia, si lo queremos ver a manera general, a veces hay tanta doctrina de la cual a veces somos como guiados, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado y solamente tomar el fundamento. Solo un mediador tenemos y es Cristo Jesús nada más. Y todavía con eso, tomando en cuenta el conocimiento, qué interesante es que vengo yo y vengo a leer lo que Jesús dice, y él viene y entonces dice,
tan solamente digan Padre Nuestro, ¿verdad? La fórmula, cómo es que podemos empezar, y de ahí pues podemos agregar a Cristo. Gracias por enseñarnos la oración, y qué bueno que ahora yo puedo entender que también tú me puedes ayudar. En medio de mi oración puedo expresar tantas cosas lindas, pero con fundamento y no sin fundamento, o que eso sea vacío y que de veras no tenga ni valor, pues. Entonces, ¿cómo te va a creer Dios? Solo porque Dios es misericordioso, por eso es que Él realmente, pues de hecho, escucha nuestras oraciones. Así es de que este pasaje, interesante, importante, para poder ir hacia adelante en nuestras oraciones, y que de hecho, pues, aquí lo que necesitamos, mis amados hermanos, es que entendamos esto de las vanas repeticiones, de las repeticiones en la oración. Quiero aprovechar, si me permite, licenciado Raúl, antes de que el tiempo se nos vaya acabando en esta primera parte, le dejemos el tiempo así rapidito. Pastor Carlos, Dios le bendiga, qué bueno que está con nosotros. Estamos hablando entonces esta tarde de las repeticiones en la oración, y haciendo énfasis en lo que la palabra dice, las vanas repeticiones en este pasaje. Así es de que, Pastor Carlitos, puede abrir ahí su micrófono y compártanos algo así rapidito ahí en lo que estamos interactuando. Muy buenas tardes para cada uno de ustedes. Aquí conectándome por unos previos compromisos, pero qué bueno que podamos tener este momento de reflexión. El capítulo que usted mencionó del el 6, donde está el Padre Nuestro, pues ahí el Señor Jesús explica cuál debe ser nuestra motivación en 3 acciones. Primero está en el dar, porque habla de ser generoso en cuanto a limosnas. Luego entonces ya habla sobre la oración y termina con el ayuno. Prácticamente son 3 verbos: el dar, orar y ayunar. Y tiene que ver con las motivaciones correctas. En este caso, para mí, lo que él explica como un modelo de oración es el Padre Nuestro, pero desde ningún punto de vista debe ser algo repetitivo, sino que es como un que él tiene un reino y que ese reino, como si su voluntad en su reino debe hacerse su voluntad aquí en la tierra, a los que son llamados. Tiene que ver de una manera vertical, pero luego entonces ya viene la parte intrínseca acerca de nuestras necesidades. Ya comienza con el pan nuestro, para terminar de una manera vertical, hablando sobre el perdón y la liberación del mal. Es una muy buena guía, un buen mapa para poder desarrollarnos y de alguna manera ser creativos en nuestro diálogo, y no que sea un diálogo monótono, algo repetitivo. Eso es lo que observo, unas pequeñas cosas que observo aquí en el capítulo 6. Muy bien, Pastor Carlitos. Creo que la parte como intermedia se le cortó, el internet está un poco malo, creo yo, pero creo que algo le escuchamos. Esperamos ahí a los que nos están atendiendo que vayan a ver más que todos los que vayan a ver este video, ¿verdad? Hubo un corte por ahí, pero creo No, pero que pero se escuchó completo, yo lo escuché completo. sí. Yo acá sí Sí. yo acá no lo escuché, pero bueno, a ver cómo lo escuchan. Como la grabación la estoy haciendo acá, se va a escuchar, creo yo, ese corte, ¿va? Entonces el video creo que así va a quedar, pero bueno, esperemos a ver cómo sale. Interesante, Pastor Carlitos, ¿verdad? Bueno, ese énfasis que hizo en todo el pasaje de la oración, ¿verdad? El capítulo 6, y realmente pues esa parte como contexto, ¿verdad? Desde el versículo 1 del capítulo 6, pues interesante todo esto, cómo es que él
empieza a ¿cómo se llama? A comparar, ¿verdad? A comparar algunas cosas, ¿verdad? Para antes de llegar a la oración, cómo él compara el asunto de cómo es que es el hombre cuando dice aquí guardaos de hacer vuestra justicia, versículo 1, ¿va? Delante de los hombres. Y es que como que Jesús se dio cuenta que como que siempre nos queremos dar el paquete, como decía el licenciado Raúl, ¿verdad? Que nos queremos dar el paquete, queremos ahí levantar las alas como las levanta ¿cómo se llama esta ave? ¿Cómo se llama la ave que tiene? El pavo real. El pavo real, exactamente, ¿verdad? Algo así ha sido el hombre. Entonces, por lo mismo es que empieza él, ¿verdad? Versículo 1, versículo 2, y da unos panoramas muy interesantes para poder llegar a la oración. Él hace esa comparación. Entonces, lo que él da a entender es que no caigamos en todo eso que hace el hombre, ¿verdad? Y porque en la oración igual caemos y hemos caído definitivamente en algún momento dado, como que el que queremos siempre ser la figura, ¿verdad? En la televisión y todo. Y ahí es donde, bueno, sí tenemos que tener cuidado. Muchos quizá han caído a esa situación y tal vez una cosa muy interesante, y yo siempre lo digo, es Dios es el que examina los corazones, ¿verdad? Porque a veces sí queremos publicar a Cristo, queremos publicar las cosas poderosas del Señor, pero bueno, solo Él sabrá examinar, ¿va? Porque ¿quién no ha hecho oraciones por televisión? Yo en mi caso quiero decirle que me quise quedar en el anonimato, Pastor Carlito, usted sabrá, yo nunca quise por televisión, casi nunca quise, me decían, ¿verdad? Te invitamos, hagámoslo por televisión. Yo me quedé en el anonimato por largos 8 años haciendo oración por las montañas. Tengo videos, tengo fotos y todo, pero se quedó en el anonimato toda esa oración que se hizo, toda esa guerra espiritual que se hizo por todo Guatemala, pero fue algo tan lindo, yo me quedé satisfecho. Como haber hecho algo tal vez hasta en secreto, solo con la gente que íbamos y orábamos, intercedíamos o hacíamos guerra espiritual, fue algo lindo. Entonces, pero quizá a veces hemos caído en algún momento dado y hay algo también que tal vez me gustaría aclarar, es que hay oraciones también que se hacen en público, ¿verdad? O sea, en grupo, digamos así, oraciones grupales, y aparte también que están las oraciones en secreto, por lo que la palabra dice, ¿verdad? Que cuando oremos, hagámoslo en secreto. Magnífico, porque regularmente así tendría que hacer nuestras oraciones en secreto. Hay unas oraciones que las hacemos en pareja, con mi esposa, usted con su esposa, qué sé yo, ¿verdad? Que también se pueden hacer esas oraciones en pareja. Es interesante poderlo hacer en la iglesia, en grupo. Todas las oraciones estas son válidas, pero todas en su orden, y siempre y cuando pues las oraciones sean así. Repetitivas van a ser, como ya dije, que quede claro, nadie puede hacer una oración que no sea repetitiva. El punto es cuidado con lo hueco, con lo vano, con lo que no tiene fundamento. Esa es la claridad en cuanto a esto. No sé si ya quieren agregar algo más ahí, Pastor Carlitos, aparte de esto que ya nos dijo, muy bueno, ¿verdad? Por los contextos, para que le oigamos algo. Recordar de que en las religiones orientales hay un ejercicio espiritual llamado mantra. Sí, y sí. esos mantras son muy repetitivos en cuanto a sonidos y vocalización. Entonces ahí es donde se debe tener el cuidado, porque muchas situaciones que hay en la liturgia del catolicismo tienen que ver, no fueron originales, sino son una copia de estos mantras de la religión oriental. Y la mantra, el origen de la mantra viene de dónde, de los budistas, ¿no? Sí, va. Que por ahí viene, creo, ¿ah? Y de la meditación trascendental. Sí, pues exactamente. Bueno, ya escucharon ahí, sí, esa palabra mantra es algo que tiene mucho que ver con lo mágico también, porque es algo como que le ponen atención, ¿verdad? A ese tipo de palabras, y como usted dice, con sonido, y que definitivamente, pues, a veces llegan a creer tanto, su fe es tan impregnada en eso, ¿verdad? Que lo vuelven tan mágico. Y como usted dice, pues los católicos creo que de alguna forma ellos trataron de copiar y entonces ya convierten algo en una doctrina, porque la convirtieron en doctrina al final, ¿verdad? Cuando ya se habla del rosario y todas estas situaciones ahí, lo que significa un rosario, lo que se ponen en el pecho, que se lo cuelgan o a veces se lo ponen en la mano, el significado de cada perla de esas es
Algún día platicaremos de ello de repente para poderle observar un poco, explicarle a la gente, ¿verdad? Que a veces hay que tener cuidado en los errores, en situaciones que no tienen nada que ver con la palabra, sino es algo que el líder, que podría ser el Papa, que podría ser esa persona que los dirige, pero de hecho de ahí viene el asunto, ¿verdad? El cómo establecieron, por eso el catecismo creo que ahí es donde hablan muchas cosas en cuanto a esto, de cómo es que se hicieron y el que manda y el que dice que así va a ser, pues es el Papa, va definitivamente. Interesante todo esto, pero mucho cuidado, ¿verdad? Que no nos confundan y para estos amigos católicos, revisen, estudien, lean, no solo que les digan, sino que ustedes vean las cosas en las Sagradas Escrituras, cuál es la verdad, qué es la verdad. Y bueno, es analizar las Sagradas Escrituras. Así es de que, bueno, no que sé si quieren agregar algo, denle, ahí tenemos tiempito todavía. Y otra cuestión es de que un mantra, sea un canto o sea un rezo, se puede convertir en un amuleto. Exacto. Ellos consideran que al repetirlo constantemente, ellos pueden ser protegidos o dan buena suerte según su criterio. Y sucede ahí lo que es el famoso Salmo 91, que es preciosísimo y grande. Pero muchos ya dejan su Biblia abierta con el Salmo 91 pensando que ahí está la protección para visitantes nocturnos o demonios, pero la bendición y la autoridad se libera a través de la boca, porque Génesis 1:28 dice, y Dios los bendijo diciendo, fructifíquense, multipliquen, llenen la tierra, sojuzguenla, señoreen sobre ella. Pero me llama la atención cuando la escritura dice en el 28, y Dios los bendijo diciendo, hablando. Ahí es como también se libera la bendición y la maldición. Creo que qué interesante es porque también ¿cómo se llama este gran siervo de Dios, profeta, hombre de Dios, Salomón, ¿verdad? En los proverbios hay tantas palabras tan importantes que nos ayudan a entender esto de la boca, ¿verdad? El poder que tiene la boca para bien o para mal, ¿va? Para vida o para muerte. Y exactamente es tan clave eso, ¿verdad? Y saber hacia quién dirigimos nuestra oración, ¿verdad? Hacia quién es que dirigimos nuestra oración, no es hacia la derecha ni a la izquierda, sino hacia quién, pues, de alguna forma, y como dije anteriormente, va a tener muy claro lo de la obra que hace el Espíritu Santo, la ayuda que hace Él, y lo que Cristo igual, pues, nos ha dejado claro. Pues yo pienso que ahí está la clave, no en la pita que nos colocamos o nos colocan también, ¿verdad? ¿Verdad? Que esas cuestiones cuando somos niños, ¿verdad? Que si no nos van a hacer ojo. Todo eso tiene que ver con magia, con situación de mantra, como dice aquí el pastor Carlitos. La verdad que una bendición poder trasladarles a ustedes tantas cosas tan importantes y todo esto es educación. No sé, licenciado Raúl, algo más ahí, lo miro inquieto. Bueno, sí, no cabe duda que el tema es apasionante y todos aprendemos. Amén. Tal vez solo quiero amarrar un poco lo que habíamos dicho anteriormente respecto a tener cuidado en no confundir vanas repeticiones, existencia en la oración, porque puede ser que uno confunda esas cosas y no se trata de eso. Ya el pasaje que leímos vimos que Jesús 3 veces pidió y repitió las mismas palabras. Ajá. Él no estaba usando vanas repeticiones. Él estaba angustiado, lo sabemos, y estaba manifestando su angustia y su pesar y al mismo tiempo su petición a través de esta repetición de oraciones que no eran vanas repeticiones. El apóstol Pablo, allá en 2 Corintios 12:8 nos dice que él tiene una espina, él tiene un aguijón, y él lo dice claramente, y 3 veces he pedido a Dios que me lo quite. No es vana repetición, es simplemente que él persistía en su oración y tampoco quería decir que Dios no lo estaba escuchando. Seguramente Dios le estaba enseñando algo a través de esto, porque eso es lo que sucede. Yo pienso que yo puedo orar por alguna circunstancia en especial y puedo pasar 10 días orando por lo mismo. ¿Significa que Dios no me ha escuchado? ¿Significa que a Dios no ha llegado esta petición? No. Dios me está enseñando algo a través de esto y lo que yo debo hacer es entenderlo. Ya lo pasó con Jesús, pasó con Pablo y el mismo salmista David. Si buscamos en los salmos, ¿cuántas veces David pide a Dios que lo libere de sus enemigos, que lo proteja de sus enemigos?
son varias veces y no son vanas repeticiones. Entonces, para todos los hermanos que nos escuchen, que vean este programa, debemos entender. No se trata, como ya lo dijo el pastor Carlitos, de un mantra que tengamos los cristianos evangélicos y que de repetir y repetir y repetir algo va a suceder. No, pero sí nos habla de persistencia. Usted está orando por un hijo que está perdido, por un hijo que anda lejos del redil. No significa que yo ore por eso hoy y ahí lo deje y ahí dirá Dios cuando contesta. No, persistir en la oración. Mañana pediré por lo mismo, pasado mañana pediré por lo mismo, seguiré pidiendo como hizo aquella mujer que buscaba justicia y Dios en su momento sabrá. Pero ¿qué es lo que hace la oración? ¿Sensibiliza a Dios? No, me sensibiliza a mí. Dios sabe en qué momento va a responder. El que necesita sensibilizarse soy yo. Entonces, aquí no se trata de vanas repeticiones, aquí se trata de persistir en la oración. Entonces, solo hacer esa diferencia. Muchas gracias, pastor. Muy bien, excelente. Sí, hay definitivamente que siempre hay una diferencia entre conceptos, ¿verdad? Y yo me ponía a pensar que la perseverancia siempre va unida, pienso yo, como que esto de la repetición definitivamente es diferente con la perseverancia y que la repetición va a ir siempre unida a la perseverancia. Porque una oración que yo haga perseverando todos los días, yo creo que va a llevar siempre palabras repetidas, como lo vemos en Jesús. Hasta me ponía a pensar yo cómo sería realmente la oración de Jesús, ¿verdad? Para que se diga, para que el escritor, o sea, esto es interesante, ustedes, yo no sé si se ponen a pensar, ¿verdad? Para que el escritor venga y entonces diga ahí, ¿verdad? En este caso, en el capítulo que era 24, ¿ah? O 26 era de Mateo. Entonces, yo creo que qué interesante, o sea, que sí lo escuchó entonces el escritor, escuchó bien la oración, de alguna manera a lo lejitos escuchó que la oración de Jesús estaba siendo repetida para que ahí diga, ¿verdad? Que la misma oración era la que repetía. ¿Qué tanto él decía? Muy bien, él perseveró, primera vez, dice, ¿verdad? Oró 1 hora. Regresa a esa parte, es la perseverancia. Él viene y vuelve y regresa y persevera en lo que estaba haciendo. Y ahí otra vez, ahí está la repetición de palabras, porque está repitiendo, dice, y vuelve otra vez y otra vez está perseverando. En un solo momento de lapso de tiempo, de 1, 2, 3 horas, hay perseverancia y hay repetición de palabras, pero palabras no huecas, palabras no vacías, palabras sin fundamento, sino que con fundamento. Oraciones con mucho fundamento y ante todo, ¿quién era el que estaba orando más que Jesús, verdad? Así es de que esperamos poder dejar en ustedes pues estas partes, estos conceptos realmente tan interesantes en cuanto a la oración y el gran consejo, ¿verdad? Que deja Jesús: no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Esto de las palabrerías, la verdad es de que también me ponía yo a pensar, ¿verdad? Que no sé si Salomón, ¿por qué es que Salomón usa, y si quieren, usamos unos 2, 3 minutitos cada uno y terminamos ya por ahí? Fíjense que Salomón, ¿por qué es que él también usa mucho la palabra vanidad, 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 ¿verdad? En tan solamente un diario vivir, en tan solamente en todo el transcurso de su vida, él termina diciendo que vanidad de vanidades es todo. Como que llega a entender que al final esto es vacío al final, ¿verdad? Comienza con algo, pero esto termina vacío, ¿verdad? De alguna forma. Llega a entender tantas cosas que por qué es que él usa esa palabra de vanidad de vanidades, ¿verdad? Y hay una versión, no sé si ustedes la han leído, estaba yo buscando esa versión porque dice inútil, inútil, inútil es todo. Tremendo, ¿vale? Las palabras que se usan, pues. Entonces, yo creo que a veces pasa con la oración esto, ¿verdad? Y creo que Jesús tuvo mucha razón, ¿verdad? Que a veces quizá usamos palabras y palabras inútiles que al final no sirven de nada. El punto es usar palabras, como decía el pastor Carlitos, yo creo que con mucha conciencia y mucha verdad. No sé si quieren agregar algo más y así vamos terminando ya, 5 minutos y terminamos. Ponga su micrófono, ahí está.
retomando lo de la oración, lo último que compartía el ingeniero Raúl, cuando decía que no hay que confundir repetición con constancia, perseverancia. Sí, a veces se llega a estar enfocado en un punto cuando las circunstancias externas no cambian. Pero hay un pensamiento que dice así de que no esperes que las circunstancias cambien ni te desesperes, porque los cambios más importantes son las circunstancias de adentro. A veces va a venir la respuesta cuando dentro de mí ha cambiado algo, por ejemplo, la impaciencia o cosas que sabe el Señor que no me convienen en esa temporada de la vida. Ahí es donde también, ahí entraría entonces la sabiduría que está en las escrituras, sobre todo ese don de sabiduría para poder entender esas situaciones que a veces al corazón o al razonamiento humano se vuelve un conflicto. Cabal, Ok. es cierto, es cierto. Yo encontraba ahí exactamente en Eclesiastés, ¿verdad? Todo lo que, tanta cosa de que habla Salomón ahí a Eclesiastés y hasta la sabiduría llega a él a echarle tierra, hombre. Es tremendo, ¿va? Por lo que usted está diciendo, Pastor Carlito, porque yo veo que le echa tierra, porque dice también hasta la sabiduría da a entender que es inútil, ¿va? Al final no es tan, no sé por qué dice eso, pero lo tengo en mi versión acá, vamos a ver si lo tengo aquí, se los voy a tratar de leer ahorita aquí rapidito. Eclesiastés, capítulo 1, creo que está, vamos a ver. Lo dejé subrayadito por ahí, para que veamos, vamos a ver, dice, aquí está. Vamos a ver, Dios dice, versículo, capítulo 1, creo que esta letrecita es tan pequeña de esta versión al día, dice capítulo 2, perdón, capítulo 2, y dice versículo 20, 23. Dice, desesperado, dice, abandoné entonces el trabajo arduo como respuesta a mi búsqueda de satisfacción, pues aunque me pasara la vida en busca de sabiduría, conocimientos y habilidad, tendría que dejárselo todo a quien no se ha esforzado ni un día de su vida. Este hereda gratuitamente todos mis esfuerzos. Esto no solo es necio, sino injusto. Así pues, ¿qué obtiene el hombre de toda su ardua labor? Días, llenos de tristeza y dolor y noches inquietas y amargas. Todo es absolutamente ridículo. Imagínense todo lo que termina diciendo en ese pasaje y dice uno, ¿verdad? Tremendo el saber que él tenía toda la sabiduría que Dios le había dado y que al final lo mira como inútil todo, ¿verdad? Entonces, interesante todo esto, ustedes, por lo que estaba diciendo el pastor Carlitos ahí. Ese libro de Eclesiastés, alguien decía, a veces es complicado lograr entenderlo, ¿verdad? Porque yo creo que ahí termina, en conclusión, creo yo, eso que hemos dicho siempre, que creo que hay una alabanza que dice que la misericordia es mejor que la vida, ¿verdad? Y la verdad que como que ahí se encierra eso. Nosotros le ponemos aún hasta mucho valor a la vida, cuidamos más de la vida y no le ponemos coco ¿cómo se llama? A la misericordia, que por ella es que al final tenemos vida y se puede alargar la vida, ¿va? Para uno. Interesante todo eso. Muy bien. Si no tienen algo más que decir, pues terminamos. Pues yo solo quiero decir dos cosas ya para finalizar, especialmente creyendo. Yo puedo pensar que muchos de los que nos vean pueden ser personas cristianas o no cristianas. Yo quisiera hablarle especialmente a los hermanos cristianos que a veces se desesperan en la oración o pareciera que Dios no nos escucha. Voy a poner un ejemplo concreto. Yo estoy buscando trabajo. Yo voy a presentar mi currículum a diferentes lugares y en uno de tantos me entrevistan, me evalúan y me dicen, mire, el 14 de agosto nosotros le tenemos ya una respuesta. ¿Qué hago yo de aquí al 14 de agosto? Como cristiano estoy hablando, como cristiano. Debo ponerme de rodillas y orar esos días que faltan para pedirle a Dios.
La mayoría le va a pedir, Señor, yo te pido que toques el corazón de esos funcionarios, de esta gente. Yo te pido que mis exámenes salgan bien. Yo te pido hallar gracia delante de los que me entrevistaron. Puede ser. Y son oraciones válidas, por supuesto. Pero estoy orando todos los días y estoy orando todos los días. Lo interesante es que Dios ya sabe cuál es la respuesta que me van a dar. Ya Dios lo sabe. Y Dios sabe o que me van a recibir o que no me van a recibir. Al final Él va a hacer su voluntad. Pero entonces, ¿qué es lo que debo orar? ¿Debo orar para que me den ese trabajo? Pues por supuesto, si alguien ora para que le den ese trabajo, se le respeta y tiene derecho a pedirlo. Pero personalmente y de acuerdo a lo que dice la palabra es, yo pido, Señor, que se haga tu voluntad. Y si tu voluntad es que me den ese trabajo, pues que así sea. Si tu voluntad es que no me lo den, yo lo voy a entender. Yo lo dije ya, creo, en alguna reunión de estas o quizás en otra, pero por ejemplo, a mí viene alguien y me dice, mira, ora por mi hermano porque va a tener una entrevista para un trabajo. El pobre ya tiene un año de estar buscando trabajo y entonces va a tener una entrevista la otra semana. Yo, hermanos, yo no oro para que le den el trabajo y parece que soy muy malo. Yo no oro para que le den el trabajo. Yo oro para que si es la voluntad de Dios, se abran las puertas. Yo digo de esta manera, Señor, si esta persona te va a glorificar en ese trabajo, Señor, si lo que Él va a hacer allí en ese trabajo es para engrandecer tu reino, yo te pido que le abras las puertas para ese trabajo. Amén. Pero de repente va a ser un trabajo para perdición, porque muchos hermanos el día que reciben el trabajo, todavía van y tal vez dan su diezmo y al tercer o cuarto mes, si te vi ni me acuerdo. Bueno, entonces, insisto, más allá que tenemos derecho a pedir, yo sí tengo derecho a pedir señor, yo necesito un pick-up, te pido que me des un pick-up. ¿Tengo derecho a pedirlo? Sí. Es la voluntad de Dios que yo tenga el pick-up, ese es otro par de zapatos. Entonces, ¿qué me queda? Lo que leíamos la semana pasada en Colosenses 1:9, que se haga la voluntad de Dios y que nosotros entendamos que esa es su voluntad, y si Él nos responde que sí, pues vamos y hagamos la voluntad de Dios. Si Él nos responde que no, entonces vamos y hagamos la voluntad de Dios. Eso es el punto para mí con el que concluyo esta tarde. Muy bien. Gracias, señor Raúl. Mi hermano, gracias. Gracias por su aporte esta tarde. Gracias por todo esto que de hecho es educación para cada uno de aquellos que puedan escucharnos. Mis amados hermanos, esperamos ser de mucha bendición para ustedes. Gracias igual, Pastor Carlito, por su aporte. Estuvo excelente también. Muy bueno todo lo que creo que hemos expuesto hoy acá. Y ante todo al Espíritu Santo que nos guía igual para poder llevarle a cada uno de ustedes esta palabra tan poderosa, hablando de oración. Hoy con este tema tan importante que fue para que no se les vaya a olvidar las vanas repeticiones en la oración. Ese fue nuestro tema. Así es de que termino solamente diciendo, a Dios sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios bendiga sus vidas. Si alguien está necesitado de oración, pues vamos a estar orando en lo general y que el Espíritu Santo nos guíe, ¿verdad? Y nos lleve a esa inteligencia espiritual para poder entonces saber cómo orar por ustedes y haremos oración. Y si ustedes pues dejan sus mensajes ahí en YouTube, ahí sus comentarios, pues a buena hora vamos a tomarles en cuenta, crean lo que así va a ser, pero declaramos salud, bendición, porque de mi boca salen palabras de vida para cada uno de ustedes y no de muerte, de bendición y no de maldición. Creemos que Dios está con nosotros y así es de que crea que Dios le va a guardar en este tiempo de pandemia, que Dios le va a proteger, que Dios le va a llevar la provisión, que Dios le va a proveer todo aquello que usted necesita. En el nombre de Jesús lo creemos esta hermosa tarde. Así es de que hasta pronto, un abrazo para ustedes, igual para ustedes, mis amados hermanos. Qué bendición poderles tener por acá y así terminamos nuestra